Buenas tardes amigos, ¿cómo están todos ustedes? Espero que también como nosotros, disfrutando de este calorcito de temporada, poniéndonos cómodos en modo tropical para poder, en vez de sufrirlo, gozarlo. Y vamos a estar en esta ocasión conduciendo con un estimable compañero que es Ramiro Flores, quienes ahora trabajaremos un poco sobre la temática de la Escuela de Educación Física y lo que está sucediendo en este momento histórico. Entonces me complace en presentarles a ustedes al compañero Ramiro Flores Valencia, quien es catedrático de la Escuela de Educación Física, y pues vamos a pedirle que él mismo se presente y nos diga algo de lo que hace. Es una persona bastante preparada, así es de que va a ser un tema importante lo que ahora vamos a poder estar abordando. Ramiro. Jorge, gracias por esta introducción. Te agradezco comentar soy licenciado en Educación Física por la Escuela Superior de Educación Física. Realicé estudios de maestría, tengo que decirlo, para no robar créditos ni títulos. Soy maestrante en Ciencias Aplicadas a la Actividad Física por la Universidad Veracruzana, específicamente por la Facultad de Educación Física. Desde que egresé me he concentrado al tema de atender a poblaciones que viven con discapacidad. Desde el 2000 a la fecha me he concentrado en atender a niños en preescolar, primaria, secundaria y adultos que viven con discapacidad. La vida me ha llevado a estudiar fuera de México. Estudié en la Universidad de Leipzig, la especialidad en deporte para discapacitados. Después el gobierno de Israel me invita a estudiar educación especial y marcos de educación e integración educativa. Posteriormente el gobierno americano en su momento nos invita a participar como profesor de intercambio académico en Alabama, en Birmingham, atendiendo a comunidades hispanas. Y lo demás, bueno, hace 4 o 5 años me acabo de incorporar a la Escuela Superior de Educación Física con el tema central de formar a los futuros licenciados en Educación Física en el campo de la discapacidad. Pues como verán ustedes, compañeros, la calidad académica de Ramiro pues está más que garantizada, y sobre todo en este tema tan sensible que es incorporar en ese concepto de ser incluyentes y trabajar y darle pues también facilidades a las personas con esas necesidades especiales para que se incorporen a la actividad, y a los docentes que se están preparando en la Escuela de Educación Física pues tengan esos elementos para poder abordarlo en la práctica diaria. Así es que pues bienvenido, Ramiro, y vamos a trabajar hoy en este pequeño tiempo que tenemos a centrar sobre lo que es la Escuela de Educación Física dentro un poco de su historia, pero además ahorita como un elemento que está participando activamente ahorita en todos estos cambios que estamos viviendo. Realmente es un momento histórico. Entonces, pues es para mí, en este caso, importante, porque siendo yo también egresado de la Escuela de Educación Física, siendo mi alma mater, pues yo sí considero que debe ser, como ha sido, que sea el referente en cuanto a la cultura física y educación física. Debe de ser. Es interesante, fíjate que a partir de la descentralización de los servicios de educación básica a nivel nacional, cada estado tiene la responsabilidad de crear, diseñar y fortalecer el trabajo que se hace en educación física. De ahí que tradicionalmente la Escuela Superior de Educación Física, de ser la ENEF, la Escuela Normal de Educación Nacional Física, de la Escuela Educación. Nacional de Educación Física pasa a ser la Escuela Superior de Educación Física, y a la par vienen creciendo varias escuelas, y hay que mencionarlo, o sea, la ESEF sí a nivel nacional, pero con esta descentralización es responsabilidad de los estados formar a sus futuros docentes de educación física, capacitar a su gente para atender a la población que está incidiendo. De ahí que empiezan a salir brotes de conocimiento en el norte del país, en la Universidad Autónoma de Baja California, con gente egresada de aquí de la Ciudad de México que estudiaron hacia el sur. Es necesario mencionar la normal en Chiapas, la normal de educación física. Entonces cada estado ha estado generando conocimiento, y entonces de ahí que la Escuela Superior de Educación Física tiene que redoblar esfuerzos hoy por hoy para seguirse posicionando como escuela, pues como alma mater, ¿no? de muchos docentes que ahora trabajan
al interior del país. Es importante lo que mencionas, Ramiro, porque informes que se tienen aproximadamente, hay 35 escuelas formadoras de docentes en educación física, y como dices tú, pues sí, ya no es el centralismo que debe ser, pero digamos sí, quien genera la pauta en la cuestión académica, pues todos consideramos que es la Escuela de Educación Física, sin menospreciar a ninguna de las otras escuelas que también aportan trabajos, que también aportan conocimiento, en ese entendido de que pues la gran parte de los que están en esas otras escuelas, pues muchos son egresados de la Escuela de Educación Física. Entonces, digamos, eso nos posiciona ahorita a tener que analizar y determinar y tal vez sí converger en una necesidad que tenemos, que es de volver a posicionar a la educación física, como en algunas etapas que ahorita las vamos a comentar, fue muy relevante en los cambios que se hicieron en las gestiones de los diferentes gobiernos, y llegó un momento dado casi a tener el estatus de subsecretaría a nivel nacional. Entonces ahorita, bueno, necesitamos ir comentando cómo es que podemos nosotros posicionar esa relevancia primero de la educación física, más que de las personas. Las instituciones son importantes, pero el fenómeno de educación física que sea otra vez el eje de desarrollo de una educación integral. Ok, mira, y para hablar de educación física es necesario mencionar que es un derecho. La Constitución, voy a partir desde ahí, desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 3, artículo 4, ya hacen referencia al elemento central, que es que todos los ciudadanos tengan acceso a la educación, y algo que yo siempre he dicho es que la educación física es parte de esa educación. De ahí que, y quiero retomar el tema que me atañe, es si en las escuelas regulares hay un déficit en este sentido de atención por parte de docentes de educación física o de cobertura, ¿qué pasa con esos centros de educación especial en donde asisten niños que viven con alguna discapacidad y exactamente no están siendo atendidos? Hoy por hoy, cifras no oficiales en este país, el INEGI nos habla de un 6% más o menos, la Confederación Mexicana de Personas con Discapacidad Intelectual nos hablan de que hay más o menos 10 a 11% de personas que viven con discapacidad. Y lo alarmante es que no todos están siendo atendidos. Pues bien, entonces vamos a empezar el tema, a hacer un poco de contexto de por qué estamos en este momento, haciendo una revisión histórica muy rápida, porque ahorita casi 300, 500 años de historia los vamos a tratar de resumir en pocos minutos para poder entender esa evolución o involución o reevolución de la educación física y la Escuela de Educación Física como institución. Quiero mostrarles a ustedes este libro, que es escrito por el compañero Santoyo. Es un libro muy recomendado, sobre todo para los que estamos en el área de educación física, donde nos habla precisamente de esa historia. Y él hizo una recopilación histórica de documentos donde sí podemos nosotros analizar esa evolución que ha tenido la educación física. Y partiríamos un poco del concepto de educación física, digamos, desde nuestra propia cultura, desde la etapa prehispánica, donde según relatos de Bernal Díaz del Castillo, la constitución física que teníamos a la llegada de los españoles les daba, y eso lo hizo Bernal Díaz del Castillo, quien hace ese relato, la capacidad de poder caminar una jornada, digamos, de 8 horas con 1 kilo, cargando un peso de hasta 25 kilos. Entonces la constitución física en ese tiempo pues era muy importante, muy relevante, había escuelas formadoras, la educación física tenía una característica muy, muy relevante porque casi todo era físico, no había rueda, no había animales de tracción y todo lo hacían caminando o corriendo. Fíjate que aquí es necesario mencionar que el término educación física ya es más hacia siglo XIX, siglo XX específicamente, porque se acuña en los centros educativos, es un hecho. En México, por la historia de las comunidades prehispánicas, el Calmecac y esto, tal vez el término educación física como tal, no existía, pero sí existía la actividad física, que es algo que quería acotar. La actividad física ha existido en la historia de los seres humanos
se mueven, brincan, saltan, corren y las actividades que tengan que hacer, pero el término de educación física ya es más actual, no tanto actual, digámoslo en el sentido del siglo definido. XXI, sino que se inicia exactamente su cuerpo, su corpus de trabajo en los ámbitos escolares. Efectivamente. Las escuelas empiezan ya a desarrollarse. Si vemos nosotros, bueno, vimos ahorita la época prehispánica. Después tenemos una época de la colonia. Hubo cambios sociales importantes. Ahí se definieron un poco más también las castas, las clases sociales, pero como que la necesidad de movimiento se resolvía por la necesidad del ambiente social que se vivía. Entonces, digamos, podemos encontrar ahí un poco ya lo de la formación de las escuelas y las escuelas lancasterianas, donde el Lancaster, que era un pedagogo inglés, él influye para que en la época de la colonia se empiecen a formar ese tipo de escuelas. Entonces, donde era, digamos, el principio era que el alumno más destacado ayudaba a los otros alumnos que necesitaban esa ayuda, y eso facilitaba la atención a grandes poblaciones. Una característica era también siempre el premio y castigo. Pues en esa época había mucha disciplina y era lo habitual el premio y el castigo. Entonces proponían en las escuelas lancasterianas que el premio era que después de la escuela los dejaran jugar al tejo, a la bocha o con la pelota. Entonces, en ese tiempo, como dices tú, pues, educación física no estaba posicionada como una necesidad o como un momento específico, pero sí empezaban a ver que esa actividad era pues muy, muy gratificante. Sí. De hecho, después de la época prehispánica, lo interesante para mí es qué pasa en la época de la colonia, por ejemplo, ¿no? De venir de una cultura, de un contexto en donde el cuerpo era desarrollado, trabajado, exhibido, ¿por qué no? Porque realmente no traían toda esta ropa de la colonia, y llega esta colonización a nuestro país en donde traen otros contextos, donde el cuerpo hay que taparlo, donde la religión es predominante con respecto a los placeres de la vida, y entonces hay una fractura, permítemelo decirlo, que de esta tradición corporal libre del cuerpo, digámoslo así, a una tradición ya después más con carácter religioso, en donde el cuerpo se tiene que cubrir, el cuerpo no puede ser tocado, y entonces se van pasando estos momentos hasta que llegamos a, por supuesto, a ciertos contextos que van marcando que las clases sociales privilegiadas tenían que formarse como parte de todo su currículum. De ahí que surgen las escuelas de gimnasia, las escuelas de esgrima. Bien, sí, así es. Entonces pasamos, digamos, en esas épocas históricas, viene entonces después de la época de la colonia, la época de la independencia, donde lo que primaba en ese tiempo pues era mucha lucha social. Entonces la educación física como que estaba determinada, sin ser un tiempo escolarizado y programado, en que la motricidad, la forma de moverse era todos prepararse para la lucha. Entonces pasamos después ya de la época de la independencia a la época de la reforma, donde hay muchos cambios, se empieza a sistematizar la vida social, la vida política, y empiezan a surgir instituciones, ¿sí? Entonces, y algunos representantes de los modelos educativos que se empezaron a desarrollar, y empezamos sí ya con la pedagogía de la educación física, y más o menos en ese tiempo como que nos llega la corriente de educación física. En ese tiempo se entregaba a través de la gimnasia. Sí. Parte de, yo creo que casi todos en la carrera nos enseñan que los antecedentes son la gimnasia sueca, en donde los movimientos lo que buscaban era ser vigorosos, ¿no? Saludable al sujeto. Y también es necesario mencionar cómo el contexto de educación física no puede estar desligado uno del concepto de educación, pero tampoco puede estar ajeno a todos los cambios políticos que ha vivido este país, ¿eh? Vasconcelos, cuando toma el rumbo de la educación en este país, formándose en Europa y trayendo estas ideas de apertura hacia que la educación debe de ser para todos, trata de implementar, desde mi mirada, con algunos altibajos, porque este país tan amplio, tan diverso, cultural, lingüísticamente hablando, no es sencillo, tratar de llevar esta cobertura en ese momento, de los 1930, por ahí así,
de la educación física a todos los contextos, hoy por hoy, y yo creo que en este momento que estamos tú y yo hablando, sigue siendo todavía un dilema en donde el sujeto mexicano que por derecho de la Constitución debe de tener acceso a la educación física, no se cubre. Pues no se cubre, efectivamente, porque ahorita, hoy datos que da la Secretaría de Educación Pública, nos dice que solamente hay una cobertura del 60% para el servicio de la educación física por un especialista. Entonces tenemos esos mismos déficits. Hablamos nosotros, digamos, ahorita sí, de esa época también revolucionaria, en la que tal vez en el primer periodo de Porfirio Díaz funcionó como que para dar algo hacia de los bienes culturales que tenía el pueblo, pero después vemos que fue la mayor cantidad de población, pues estaba en la ignorancia, no iba en la escuela, pero sin embargo seguía siendo un tema que no era tan necesario, porque por la actividad natural que había en ese tiempo, la gente se movía y no tenía que ir a una escuela para que recuperara la capacidad de movimiento. También es interesante, ¿no? Platicaba con un amigo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Fermín se llama, el cual está dentro del sistema educativo, y me compartía que hoy por hoy serán el primer estado que contratan a un maestro sordo para que imparta clases en una escuela de educación especial. Estoy hablando en el siglo XXI, en este 2019, donde la apertura a un profesor que se forma en una institución sordo va a impartir sesiones de educación física a comunidades sordas dentro de una comunidad indígena. Entonces, de mi mirada es, desde los 1930 hasta esta fecha, realmente la cobertura se ha dado. Tú acabas de decirlo, que solo tenemos un 60%, ¿no? Otro ejemplo es en Tabasco, que estuve por ahí, donde una maestra de educación física con su compañero trabajaban en un centro de educación especial, atendiendo a una comunidad con una lengua originaria, pero no nada más eso, una comunidad con personas con discapacidad. Y llevar el tema de la educación física no es sencillo, y menos cuando se habla de comunidades que viven con alteraciones en su desarrollo o marginadas, ¿no? Entonces, ahorita el reto, ¿cómo lo ves tú desde lo que está pasando? La educación física también ha estado ligada a temas políticos, desde la mirada del que habla. ¿Qué opinas tú? Pues definitivamente, dar el justo medio a la educación física para que resuelva los problemas sociales, yo pienso que primero sería el primer punto, es decir, que tenemos que hacer una educación física que la sociedad nos demanda en esos contextos. Entonces, entender que la educación física no es el momento solo de la clase, un maestro que sea contratado, sino qué pasa con la necesidad de movimiento. Y desde ese punto de vista, entonces sí ya podemos pensar nosotros, bueno, ahorita más o menos los datos que dan es que hay cerca de 200,000 profesores que imparten clase de educación física, que algunos habrán sido egresados de escuelas y otros, como pasó en esa etapa en la que no había la cobertura, pues algunos docentes asumían la plaza de educación física, las horas de educación física, sobre todo en secundarias, y ya se quedaron por tradición dentro del esquema y la especialidad de educación física. Entonces, lo que dices tú es importante, porque entramos entonces, digamos, en esa evolución que ha tenido la Escuela de Educación Física como institución de la Escuela Elemental de Educación Física en la época revolucionaria, con Vasconcelos, como dices, pasa después ya a ser la Escuela Normal de Educación Física, ya se define entonces sí con programas específicos. La primera escuela a funcionar, donde es ahorita el Deportivo Venustiano Carranza, había ahí en el hueco que había en las tribunas, y más o menos en 1960, entonces ya se pasan y se hace la institución que conocemos como Escuela Superior de Educación Física. Y que hoy por hoy se está demandando que las escuelas normales, no solo la de educación física, porque tienes que saberlo, somos parte de la red, la Escuela de Educadoras, la Normal Superior, la Benemérita, la Normal de Especialización y Educación Física, somos una red de normales dentro de la Ciudad de México, ¿eh? A diferencia de otros estados, bien lo mencionabas, que somos una escuela con tradición y trayectoria, en esta ciudad las demandas son inmensas. Por eso es que cuando alguien trata de, voy a hacer un salto, pasar a los temas del currículum, tratan de generalizar un currículum para todo el país, es complejo y complicado, porque no es lo mismo, y tú lo acabas de mencionar, un chico que vive en la playa y que tiene oportunidad de correr descalzo y acercarse y subir a una palmera, no sé, en estos contextos, a un chico que tiene que estar en su departamento encerrado porque ya no puede salir, porque lo atropellan. Entonces, cuando la actividad física se plantea de tal forma que es solamente en una dirección para todo el país, ahí empiezan los baches dentro de la formación de los docentes de educación física. De ahí que
el docente y las normales, en este caso de la educación física, deben de cubrir necesidades que se demandan en sus contextos sociales. Perfectamente. Yo creo que nos vamos situando ahorita en el punto de que, entonces, ¿cuál debe ser ahorita la respuesta histórica que en este momento tendrá la Escuela de Educación Física para resolver estas cuestiones? Observamos ahorita, si nos colocamos ya en el día de hoy, ¿sí? Estamos viendo ahorita cómo se está resolviendo políticamente lo de la reforma educativa. Y como en días recientes, anteriores, se logró en la iniciativa del Ejecutivo, aparecía solamente actividad física. Se hizo movimiento de muchas corrientes, de colegas, de especialistas, y ya se incorporó en el texto que está ahorita en espera para que quede por primera vez en el artículo 3 que el sistema educativo mexicano debe de promover la educación física. De ahí que las reformas educativas o las reformas estructurales a los planes y programas de estudio no pueden estar alejados de los maestros que imparten las licenciaturas. ¿Por qué? Porque cada maestro tiene en cuenta las necesidades de su contexto, la población a la que está atendiendo, el contexto en donde se está desenvolviendo. Las escuelas normales, en este caso la de educación física, no puede permanecer ajena a la realidad y el entorno en el cual está inmerso. Es decir, nuestra escuela no puede estar solo operando de 8 a 3, por poner un ejemplo. Debe ser una escuela de puertas abiertas donde la comunidad se acerque, en donde la realidad que se vive en el exterior se inserte dentro de la Escuela Superior de Educación Física. La Escuela Superior de Educación Física, con todo este conocimiento que se tiene, con todas las personas que conocen del campo, abran sus conocimientos al contexto en donde se desenvuelve. No va a ser lo mismo la escuela Enrique Repsamen en Jalapa, donde están las 5 normales en un solo contexto, o la escuela de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que es una sola normal ahí en la ciudad, o las escuelas de Zacatecas. Hablando de, nuevamente regreso, 2 alumnos de los que tengo de último grado se fueron de intercambio, uno a San Luis Potosí, uno a Zacatecas. Cada uno trae su historia y sus vivencias en donde me comparten. Es que la escuela es muy pequeña, sí tienen recursos, porque ellos son administrados de manera seguramente más eficiente, o no lo sé, pero la planta de estudiantes es menor. Mencionaste un concepto clave que es ahorita que nos va a servir también como punto de comentario, la currícula. La currícula acaba de generar, y sobre todo en la Escuela de Educación Física, un nuevo movimiento. Ha habido varios movimientos de los alumnos en los que siempre se han manifestado. Y a mí, como cuando me tocó, también tuvimos que hacer un movimiento para lograr que nos dieran algo que tal vez debiera ser en derecho, pero que hay que exigir a la autoridad, porque la autoridad no siempre tiene oídos o es sensible a las necesidades. Entonces, fueron cerca de 40 días que los alumnos se mantuvieron en paro, sobre todo, digamos, exigiendo que se cambie la malla curricular. Así es. Y entonces aquí hay algo interesante, si algo que te demanda el contexto social, porque hay que hablar con bases, es que cuando el docente de educación física llega a los patios a atender a una población preescolar, primaria o secundaria, lo que están notando los profesores en servicio es que los futuros maestros no traen las herramientas necesarias para implementar en preescolar actividades psicomotoras posiblemente, y en primaria habilidades motrices básicas, o en secundaria la iniciación deportiva escolar a través de juegos. Se nota que hay carencias, y entonces cuando a alguien se le ocurre que educación física va a quedar encasillada solo en el campo del juego y la recreación, que no es malo, ¿eh? No es malo, definitivamente. No, porque hoy por hoy tú y yo sabemos que son estrategias que tú y yo tenemos, pero así como está el juego y la recreación, también está la psicomotricidad, también está el deporte, también está la danza, por supuesto, la expresión corporal, áreas que han quedado relegadas de los currículum de las licenciaturas en educación física o en el currículum de las escuelas normales. De ahí que no podemos dejar de lado que las escuelas normales tienen que tener un vínculo con las otras normales, porque somos ejes rectores. Creo que aquí entonces nos vamos colocando ya en esta tesitura de qué es lo que ha pasado, digamos, en el día a día y en los días recientes en la Escuela de Educación Física, y qué es lo que debería pasar. Tú ya has mencionado ahorita esas necesidades de repensar y reestructurar esas currículas, que no puede ser una currícula plana, ¿sí?, para todos, porque esas necesidades se van a resolver, pero hay ahorita, digamos, esa demanda que nos hacen al gremio de educación física, y ahorita es el tema de la salud, porque sí hay un impacto social que es real, además del estado físico en el que está la población, el gasto que está imponiendo, y a pesar de que, digamos, sí hubo, vamos a relacionar ahorita la malla formadora, ¿sí?, de donde nosotros todos egresamos, pero con las mallas de las escuelas de educación básica,
cómo tiene que haber en un momento dado una vinculación de que lo que estoy aprendiendo en la escuela, si me estoy formando para educador físico, me va a dar esas herramientas para poder ir a la práctica, al patio de la escuela frente a los alumnos y entonces sí, ver las necesidades que tienen ellos y entonces resolverlas. Entonces, haríamos sí ese análisis ahorita de el valor de lo lúdico, pero no y la pérdida en lo lúdico. Analizando, digamos, los programas que hemos tenido a través de las últimas reformas educativas y pensando, digamos, desde el 2006, que empezaron las reformas, la reforma integral en educación secundaria, cambio de programa en secundarias, y empieza a primar ahí ese concepto de que lo recreativo es valioso. Yo le llamaría, entramos en un ismo, en un recreacionismo, donde se coloca en el criterio de los que deciden los planes y los programas y las iniciativas de actualización, en que el propósito es divertir al niño. Y a lo mejor ahí quiero hacer una pausa, un eje que desvincula. Hay que divertir al niño porque los franceses te dicen, aprendemos jugando, nos educamos para ser felices. Pero en nuestros contextos, cuando te dicen vamos a trabajar el ámbito de la educación física a través del juego, es excelente herramienta porque hoy por hoy se sabe, pero no lo es el todo. De ahí que cuando se habla que las licenciaturas quedan marginadas solo al campo de los juegos, porque ya no es ni recreación, también hay que mencionarlo, como tal, de repente más bien pierde sus valores. Así es, entonces ya nada se queda en el juego. Y otro momento que yo creo importante que tenemos que hacer como escuelas formadoras es también ser autocríticos. Definitivamente. Es un hecho. Las escuelas ya están, alguien dirige, en este caso es un organismo gubernamental que dirige los planes y programas de estudio, porque ni tú ni yo podemos llegar así como hijos de vecino a implementar un programa, ¿no? Pasa por manos de alguien. ¿Qué ha pasado al interior de las escuelas normales? ¿Cómo es que se convoca a las personas? ¿Será lo mismo convocar a 2 maestros de la Escuela Superior de Educación Física, en donde tenemos 1,100 estudiantes más o menos de entre primero, segundo, tercero y cuarto, a convocar solo a otros 2 a lo mejor de la Universidad de Zacatecas, donde solo tienen a lo mejor 100 estudiantes de licenciatura? ¿Sí te das cuenta? Entonces hay pesos también de conocimiento y sin demeritar la presencia de todos mis compañeros, porque es un hecho. Cada escuela formadora seguramente tiene sus profesores que han participado en estas reformas educativas. Ahora, en este contexto, para la propuesta de la malla curricular que generó este problema al interior de la Escuela de Educación Física y que parece ser que sí, por lo menos se contuvo la aplicación de esa malla y se mencionan que hubo 4 reuniones nacionales para el diseño de la malla. Genera, primero, la Escuela de Veracruz solicita un aplazamiento en la aplicación y tal vez eso también impulsa un poco que ya aquí en la Escuela de Educación Física los alumnos digan, nosotros queremos salir mejor, esa malla no nos lo da, y pasa este movimiento. Pero hubo también una declaración del cuerpo académico de los docentes de la Escuela de Educación Física donde ellos hacen valer sus puntos, ¿sí? Entre ellos, la educación física no solo se limita al nivel preescolar, primaria y secundaria, que es un hecho. Educación física como tal está dentro de las escuelas, sí, pero ¿en dónde puedes hablar de actividad física y educación física? Desde la mujer gestante, desde el momento que una mujer está gestando, hay actividad física para la mujer gestante, hay estimulación temprana para lactantes y maternales, de ahí ya pasas preescolar, primaria y secundaria y ya llegas a preparatoria, entonces la actividad y la educación física ahí está a otro nivel, pero la curva, así como sube, también baja, y entonces tendríamos que hablar de gerontomotricidad, es decir, las escuelas normales no se pueden solo centrar al rubro de hablar de la educación física en un campo tan pequeño. La educación física, si queremos que impacte en nuestro contexto social, es porque las mujeres, los padres de familia saben qué está pasando. Las personas mayores. Yo les preguntaría a la gente que nos está viendo, si son padres de familia y tienen a hijos y tienen a sus hijos en las escuelas, ¿qué saben de la educación física que se está impartiendo? ¿De qué forma se les está impartiendo la educación física? O si, como bien dices, Jorge, solo se la pasan bien los niños, ya salieron de la escuela, en este momento que son vacaciones, alguien tiene la intención de pararse y hacer una activación física porque sabe que es sano para su cuerpo. No. Ahora, hay otro aspecto que estás mencionando ahorita, y digamos la UNESCO nos lo define como la alfabetización física, y lo que dices tú, ¿qué pasaría si todos los padres de familia tienen que demandar lo que ellos necesitan para sus hijos, se acercan a nosotros como educadores físicos, a ver maestro, aquí está mi hijo, viene aquí para que tenga una mejora?
¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a trabajar? ¿Sí? Y yo creo que pues, ellos confían a que lo que se da al interior de las escuelas les esté ayudando para mejorar. Porque no tienen también muy claro cuál debe ser el proceso educativo en cuanto al aspecto del desarrollo de toda la estructura del cuerpo de la persona. Es decir, los padres confían en lo que pasa al interior de los planteles. Confían. Y el asunto es entonces quién está tomando las decisiones. ¿En qué momento la danza, por ejemplo, la danza regional, la expresión corporal se incorpora al currículum? Los planes y programas de estudio no lo niegan, también hay que ser honestos. No te dicen que esto ya no, sino que se enriquece. Pero per se no aparece. Nada más te dice, todo lo que se tenía en otros planes y programas de estudio no se puede desechar, va a enriquecer. Pero la línea que se está trabajando hoy por hoy es esta. Y entonces pareciera que pasamos al tema de la recreación nuevamente, pero a lo que voy es en qué momento se está haciendo uso de todas las otras herramientas. Entonces entramos ahí al terreno de la interpretación del profesional. ¿Sí? Porque digamos, viene un programa, si yo analizo ese programa, inclusive en el 2011 fue un concepto muy impactante que decir el docente reflexivo. Que ¿sí? Es muy buen punto. Que es buen punto, pero ¿reflexivo hacia qué? Entonces, en ese momento yo sentí que es reflexivo hacia que tú ya no enseñes deporte, porque sí hubo una crítica al deporte como medio. Y también se desechó lo biológico, que es lo que sustenta el trabajo físico y fisiológico. Entonces, sí, en esas mallas, a partir del 2002, que se cambian, se sacan contenidos en este sentido, sacan las materias prácticas de la currícula, sacan las materias de apoyo biológico, entonces se sustenta mucho en lo lúdico. Fíjate que a lo mejor más que sacar algo que yo me percato, porque me toca revisarlo, es que nombre de materias que están dentro del currículum eran el nombre de un contenido dentro de una materia en el anterior currículum. No sé si me explico. Si esto se llamaba jugar para aprender como un contenido, no sé, de alguna materia, ahora la materia en esta currícula le pusieron a lo mejor, estoy siendo hipotético porque eso no es cierto, en el sentido de que aparezca, pero le pusieron el nombre de jugar para aprender y ya va a ser una materia, ¿no? Entonces lo que hicieron fue que nombres de contenidos de materias anteriores solo las retomaron y las insertaron en la mapa curricular como un nombre de una asignatura. Jorge, en los lugares que he estado, y yo creo que no, mucha gente, y gente que no solo maneja el español, seguramente si hablas francés conocerás otras cosas, si hablas inglés con otras cosas. El currículum hoy por hoy en Israel, de los países que he estado, Francia e Inglaterra, un docente de educación física tiene que saber de anatomía, de fisiología, de biomecánica, de pedagogía, de didáctica. Y si hablo del campo de la discapacidad, de la pedagogía y de la didáctica especial. Es decir, estamos más lejos todavía. Claro, y entonces, ¿qué pasa? Aquí estoy hablando de las generales, pero ahora, ¿qué pasa de nosotros como nación? ¿Dónde está nuestro plus? ¿Dónde está el tema de la danza folclórica que le han puesto otros nombres, ¿no? Que tiene otros nombres y que de repente ya va perdiendo el sentido de lo que es lo que en algún momento cuando yo fui estudiante, una alemana vino a hacer su estudio de maestría y le dejaron entrar a la escuela y ella específicamente venía a conocer la danza regional, porque ella decía, es que en Alemania no llevamos danza regional. ¿Sí me explico? Entonces, ese ya es nuestro regionalismo, esas son las materias propias de nuestro quehacer y propias de nuestro país, la recreación o los juegos tradicionales mexicanos. Entramos entonces ahorita, digamos, en sí, en definir la motricidad, redefinir como dices tú, el cuerpo de estudio del educador físico es la motricidad y tiene muchas manifestaciones. Y escogemos una manifestación y hemos pasado en esos sismos. La enseñanza militarista en un tiempo, porque veníamos de dos épocas bélicas, la revolución, y entonces en ese momento el currículum sí se definió hacia gimnasia y también educación física premilitar, donde se estableció en los ejercicios de orden flanco derecho, paso corto, paso redoblado, como parte, digamos, de una disciplina insuficiente por si había que intervenir, y eso, digamos, estuvo impactado cuando la Segunda Guerra Mundial y en los planes de esa época se definió, inclusive quien dirigió la educación física en ese tiempo fue un militar y dijo, bueno, se va a dar educación física premilitar y gimnasia. Y en ese momento es cuando surge en Inglaterra la actividad física adaptada para todos los lesionados de guerra. Cosa que en nuestro país, como no tuvimos esa participación tan bélica, pues a lo mejor no tuvo el auge, y Inglaterra, por ejemplo, que fue uno de los países en donde hubo muchos mutilados. Hubo mutilados de brazos, de piernas, se generó la necesidad, por una necesidad se genera la actividad física adaptada. Pero entonces, ¿cuántos años de separación tenemos de que se creó un contexto u otro?
México todavía tiene mucho por hacer en el campo de atender a la diversidad cultural, religiosa, de preferencias sexuales, étnica, de migrantes, de discapacidad. Si te das cuenta, y cuando un currículum solo se quiere sembrar en una sola línea, estaríamos dejando de lado a toda esta diversidad. Podríamos hacer un símil, Segunda Guerra Mundial, los países de la Gran Guerra o de la Segunda Guerra Mundial, cantidades de mutilados, además de todos los millones de muertos, y la necesidad de una educación física que respondiera a eso. Nosotros tenemos ahorita, digamos, esa necesidad en el problema de salud pública de recuperar y que la educación física tenga esa intervención en que regrese la salud que está perdida. Conclusión también, para ir cerrando, desde la mirada del que habla. Las escuelas normales no pueden quedar alejadas de los contextos donde se desarrollan. Un ejemplo es las universidades, calladitas con su presupuesto individual, están generando acciones. La Universidad Autónoma de Chihuahua, su maestría y su doctorado en campos de actividad física, la FOD, la Facultad de Organización Deportiva, hacia el sur también están la Universidad Veracruzana, es decir, las normales no pueden quedar solo sesgadas a un espacio en donde nada más sea la vida académica de un maestro, se tiene que abrir a otros contextos. ¿Qué ha generado el revuelo con el idioma inglés dentro de la currícula? Ha generado una controversia porque se han desplazado contenidos importantes de la licenciatura por la enseñanza de un idioma, ¿no? Ambos dos son importantes, la currícula y el idioma. Un docente que esté mejor preparado, que maneje otros contextos, que tenga otra visión, no le van a vender a la primera que un currículum de educación física es esto. Ahora, ¿qué estará pasando entonces al interior del cuerpo académico de la Escuela de Educación Física? Tú tienes claro el contexto, las necesidades. Sí nos gustaría que nos explicaras qué es lo que pasa al interior para que estén enfrentando ahorita estas demandas, porque va a haber una nueva oportunidad, va a haber un nuevo cambio curricular en las mallas de las escuelas formadoras, en la malla de la educación básica. Trataré de ser vocero, más no oficial. No, definitivamente. Desde lo que he vivido ahí, te puedo decir que he participado en una reunión a nivel estatal, así le pusieron, a nivel estatal se eligieron a personas de cada normal para que representaran las necesidades de cada normal. Un primer intento que desde la mirada del que habla debería haber funcionado así. Al interior de las escuelas generan mesas de discusión y de análisis para delimitar líneas de trabajo, que en esta última reunión fue lo que se hizo. Se delimitaron 5 mesas, hubo participación, no de todos los docentes, también tengo que decirlo, pero sí hay una mirada de crítica hacia el currículum que se está intentando implantar en las escuelas formadoras de maestros. ¿Por qué? Porque no es lo mismo atender una normal con 20 maestros a una normal con 120 maestros, donde hay una mirada y un enriquecimiento de población impresionante. Si algo que se le tiene que reconocer al ESEF es que es una escuela abierta, es una escuela diversa, porque hay carreras desde antropólogos, hay médicos, hay licenciados en educación física, nutriólogos, que es lo que enriquece una planta docente. No puedes cerrarte solo al campo de la educación. Podríamos pensar entonces que tenemos nosotros ahorita, digamos, esa esperanza para renovar los bríos y en los cambios que sí viene a trabajar con toda intensidad, en que la escuela que sí se está tomando para que siga generando esa evolución positiva, se den los cambios, se proponga la autoridad, que están todavía algunas del gobierno anterior, pero en el nuevo cambio, que sí haya ahorita, digamos, ese desarrollo, esa propuesta curricular de las escuelas formadoras para que los egresados salgan ellos, como se dice, con un profesional que dé respuesta a la educación física del siglo XXI, pero además a que pudiese ser también la punta de lanza para poder reciclar profesionalmente a los 200,000 ayudados con todas las escuelas y con todo el programa institucional, y podamos pensar en que se va a cambiar esas competencias profesionales y rescatemos a la población. Mientras siga existiendo un área central que coordine específicamente todos los planes y programas de estudio de las escuelas normales a nivel nacional, no lo vamos a lograr. No se va a lograr si ese organismo que coordina a nivel nacional no abre los ojos y no abre sus expectativas a las miradas de todos los docentes que integran las escuelas normales. No es lo mismo la clase de educación física, aunque así pareciera, en los estados en donde hace un calor impresionante, que a las 10 de la mañana tienen que suspender actividades, porque ya las condiciones del contexto no te lo permiten, en otros contextos donde a las 12 del día sin problemas es fresco, hay sombra o hay árboles. Si te das cuenta, las miradas de los que diseñan los planes y las políticas públicas tienen que tomar en cuenta esta gran diversidad, y hablo de diversidad y biodiversidad que conforma a este gran país. Ahora, por lo que dices tú, una autoridad central
pienso yo que entonces la voz sería dirigir, a ver, autoridad central, tú tienes que rodearte de especialistas, pero que tengan una visión global, una visión completa, ¿sí? Porque sí, nosotros también estamos viendo esa necesidad de que si hay alguien que interpreta sin ser especialista, pues es cuando nos vamos por el tobogán. Entonces sería, digamos, ya casi para estar concluyendo, porque el tiempo nos está cortando la participación, sería entonces ahorita, digamos, esa postura. Autoridad, que haya un grupo de especialistas como pasó en otras épocas y lo resolvían. Que se escuche la voz de los maestros normalistas inmersos en cada contexto social. Los maestros normalistas de las escuelas conocen en dónde están inmersos, conocen las necesidades de su comunidad, y que los maestros sean los que propongan elementos básicos. Sí, a lo mejor un 70% tiene que venir del organismo que coordina, un 70% posiblemente, y un 30% tendrá que ser de cada estado responsabilidad generar esos contenidos para dar respuesta a las necesidades que se les están planteando al interior de la normal, al exterior, la población con la que se están desenvolviendo. No es lo mismo el chavo de Tijuana que va y viene de Estados Unidos, porque parte de su cultura es ir y venir, al chico que vive en las comunidades de la sierra en Veracruz, en Oaxaca o en Guerrero, que tal vez sus contextos son muy limitados. Muy diferentes. Pues parece ser, no sé cuánto tiempo nos queda, Iván nos dirá ahorita, para poder entrar en temas que no se queden tan indefinidos, y pues casi vamos concluyendo. Pues agradecerte, Ramiro, tu participación. Gracias. Y esperemos que sigamos teniendo esas voces autorizadas, esas personas, digamos, como tú, que tienen una preparación para captar un concepto y hacer las propuestas de cambio. Así es de que, pues, Jorge, pues un gusto nuevamente encontrarte. Me da mucho gusto haber estado en esta ocasión con ustedes y seguir con el tema de educación física, en el que coincidimos de que llegará un momento en el que otra vez la actividad física sea el eje de desarrollo de las escuelas. Pasar de un modelo de educación sedentario a un modelo de educación activa. Y que la educación física se reconozca como una línea transversal dentro de preescolar, primaria, secundaria y educación especial. Cuando las normales en esta Ciudad de México han reconocido la necesidad de la falta de materias que tengan que ver con el movimiento. En preescolar hablan de que tiene que haber cantos y juegos, tiene que haber expresión corporal. La normal, la superior de México comenta que ellos están preparados para secundaria, pero ¿qué pasa con los otros niveles? La benemérita dice que ellos necesitan activación física porque cuando van a practicar sus maestros, después de una jornada, terminan los niños se los acaban. Es decir, educación física no solo tiene que estar en el currículum, tiene que estar presente también en los otros currículums de las otras normales. En la currícula que estuvo en controversia y que ahorita queda en suspenso, venía nada más como que un semestre lo de educación especial. Sí, ¿Cuánto tiempo consideras tú que dentro de esos 4 años que tiene la licenciatura deberían de tener para decir, tienen los elementos para enfrentar? Si esta es una política de Estado, porque la educación física tiene que ser una profesión de Estado, también ese es un hecho. Si es una profesión de Estado, tiene que cubrir las necesidades del Estado. Tengo que reconocerlo que en el currículum actual aplicaron una optativa, que son los 3 años de una optativa de 3 o de 4 años, como hay varias optativas. Conclusión, no deben de ser optativas, deben ser obligatorias durante todo el trayecto formativo, es decir, para que durante los 4 años tú lleves elementos de la diversidad, de niños migrantes, de niños en situación vulnerable, de niños con discapacidad, y cuando egreses tengas un panorama más amplio de cómo atender a esta diversidad que nos está demandando los contextos sociales actuales. Bien, en el poco momento que nos queda, ¿tú qué recomendarías a nuestros compañeros frente a grupo con respecto al tratamiento especial? Pero parece ser que se nos va a quedar esto como tema próximo para la próxima, que es muy importante porque ellos necesitan resolver en el patio con sus alumnos esa necesidad de educación física. Pues no nos queda más que agradecerle su atención, agradecerle al compañero que haya venido aquí y que nos hagan sus comentarios, porque como nosotros vemos la necesidad de participación de todos, así se las pedimos a ustedes para tratar los temas. Pues les agradecemos mucho su atención y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima, estamos en contacto y si les interesa el campo, Educación Física y Discapacidad Motriz, un libro que escribió Ramiro Flores con editorial Trillas. Además, léanlo. Tenemos pocos profesionales que escriben aquí y aquí está uno de ellos. Pues no le digamos un personaje porque no necesitamos esos títulos, pero aportamos, eso es aportar. Entonces, recomendable que lean ese libro y nos vemos hasta la próxima, amigos. Gracias.